El tema de hoy es ángulos. Ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la separación que existe entre dos rayos. Este rayo se llama lado inicial y este rayo se llama lado final. Entonces, un ángulo es la separación que existe entre dos rayos unidos en un punto común llamado vértice. El ángulo generalmente se representa a través de letras griegas. Continuamos. Bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? La bisectriz es un rayo. Este es el ángulo A o B. A o B. Entonces la bisectriz es el rayo OX que divide exactamente al ángulo A o B en dos ángulos iguales. Por ejemplo, yo tengo el ángulo A o B. Este ángulo vale 40 grados. Entonces, la bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Este valdría 20 grados y este valdría 20 grados. Eso es la bisectriz. Vamos a ver clases. Clase de los ángulos. Muy bien. Los ángulos pueden ser ángulo nulo, donde el ángulo vale 0 grados y se representa de esta manera. El rayo OA y el rayo OB. Ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que se encuentra entre dos valores, mayor de 0 y menor de 90. Y tiene más o menos esta forma de acá. Ese es un ángulo agudo. Continuamos. Viene ahora el ángulo de 90 grados, llamado ángulo recto. El ángulo recto generalmente se representa por medio de un cuadradito. Entonces vamos a ver. Ángulo recto. Generalmente se representa así. Y en este extremo del vértice se pone un cuadrado. El ángulo recto mide 90 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso generalmente se encuentra entre dos valores, mayor de 90
pero menor de 180 grados, y generalmente tiene esta forma de acá. Este ángulo es un ángulo obtuso. Continuamos. Sería el ángulo llano, el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo cuya medida es 180 grados. El ángulo llano el ángulo es igual a 180 grados y se representa de esta manera. Ahora hay otros dos ángulos que es importante conocerlos o recordar en todo caso, porque yo sé que ustedes lo saben. Es el ángulo complementario. O mejor dicho, ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos. El ángulo alfa más el ángulo beta, cuya suma de ellos es 90 grados y se representa de esta manera. Este es alfa y este es beta. Tiene algunas, si se puede llamar, propiedades. Pero antes de eso, indicarles que si un ángulo vale alfa, su complemento sería así, complemento de alfa. Si el ángulo vale beta, el complemento de beta se representa así. Bien, entonces yo digo, complemento de complemento de complemento, punto suspensivo del complemento de alfa. Si la cantidad de letras C es un número par, el resultado sigue siendo el valor de alfa. Por ejemplo, complemento, 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 complemento de 50. Por propiedad sería 50. ¿Por qué? Empezamos con esta parte de acá. Complemento de 50 es 40. Ahora vamos a ver el complemento de esto de acá. Complemento de esto. Entonces digo, el complemento de 40 sería 50. Continuamos. Ahora viene el complemento de esto de acá. Este complemento. Entonces digo, el complemento de 50 es 40. Y por último, este complemento de acá. Digo, el complemento de 40 es 50. Ahora, segundo, si el complemento de alfa, y eso acá es un número impar. Si es un número impar, sería 90 menos alfa. Noventa menos alfa. Hago un ejemplo, me piden ahí el complemento de 30. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3C, por lo tanto es número impar. Entonces, ¿qué hago yo? El complemento de esto, ¿cuánto sería? Digo, complemento de 30 es 60. Continuamos. El 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 complemento de 30 es 60. Continuamos.
El complemento de 60 sería 30. Y por último, el complemento de eso de acá. Entonces digo, el complemento de 30 es 60. ¿Y esto es igual a cuánto? A 90 menos 30 igual 60. Ese es referente a los ángulos complementarios. Lo mismo sucede con los ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Son dos ángulos, cuya suma de ellos es 180. Y sus propiedades siguen siendo las mismas que los ángulos complementarios. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios. Ejercicio 1. Si OB es bisectriz, si el rayo OB es bisectriz, si el rayo es bisectriz del ángulo AOC, calcula X. Entonces vamos a dibujar nuestro ángulo. Es así. A, O, C. Ese es el ángulo AOC. A este ángulo AOC se le traza el ángulo OB. Se le traza, el rayo OB. Ese es el rayo OB. Y se le otorga los siguientes valores. Este ángulo vale X y este ángulo vale 3X menos 20. Vamos a ver ahora qué sucede. Como es bisectriz, yo sé que la medida de los ángulos son iguales, entonces digo que X es igual a 3X menos 20. Hacemos el traslado, y este sería 20 y sería 3X menos X. Por lo tanto, 20 es igual a 2X. X sería 20 sobre 2 o entre 2. X valdría 10 grados. Y esa sería la respuesta a nuestro primer ejercicio. Vamos a seguir buscando otro ejemplo. Y vamos a resolver este ejercicio. Dice así, ejercicio 2. Calcula el ángulo alfa. Calcula alfa. En el siguiente dibujo. Este es un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados.
Y este ángulo llano tiene dos ángulos consecutivos. Este ángulo consecutivo forma un ángulo de 90. Habíamos indicado que el cuadradito es 90 y me dicen que este vale 3 alfa y este vale 2 alfa. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver ese ejercicio. Bien, entonces yo digo así. Voy a dar valores. El ángulo A, vértice B, O, B, C y D. Yo digo, del gráfico, digo así, que el ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD, por ser ángulo llano, debe medir 180 grados. Ahora reemplazamos los datos. El ángulo AOB, este ángulo acá, el ángulo AOB es 3 alfa. El ángulo BOC es 90. Y finalmente el ángulo COD vale 2 alfa. Entonces todo eso es igual a 180. Digo 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa igual 180. Este 90 que está acá pasa al lado derecho con la operación opuesta, es decir, restando. Digo así, 5 alfa es igual a 180 menos 90, 90. Alfa entonces es igual a 90 entre 5. Entonces alfa valdría 18 grados. Y esa es la respuesta a nuestro segundo ejercicio. Continuamos. Vamos a resolver otro ejercicio. Que voy a colocar ahorita en la pizarra. Y digo así. Ejercicio 3. Es decir, calcula X. Calcula X. Vamos a ver. Tengo un ángulo llano. Es parecido al ejercicio anterior. Acá hay un ángulo que forma 90 grados. Y acá hay una bisectriz. Y acá hay otra bisectriz. Me piden allá cuánto vale este ángulo X. Y me indican que este ángulo vale alfa. Este ángulo vale alfa, es bisectriz. Este ángulo vale beta y este ángulo vale beta. Entonces vamos a resolver y digo solución. Solución. Vamos a resolver el ejercicio y digo así. 2 alfa más 90 más 2 beta, eso es todo. 2 alfa más 90 más 2 beta, todo eso es igual a 180 porque eso es un ángulo llano. Entonces digo 2 alfa más 2 beta es igual a 180 menos 90. 2 alfa más 2 beta es igual a 90. Sacamos mitad todo y queda alfa, beta, y la mitad de 90 es 45. Del gráfico que puedo observar que X es igual a alfa más 90 más beta. Entonces X es igual
Alfa más beta, por tanto, vale 45 más 90, entonces el ángulo X es igual a 135 grados. Espero que este video haya sido de su agrado y sobre todo que les pueda ayudar y servir en la resolución de los ejercicios. Cualquier duda, cualquier inquietud, comunicarse por medio